Como ya sabéis, soy Marta, soy la nutricionista de la asociación y bueno, hoy el taller es un poco general, ¿vale? Voy a hablar sobre la alimentación y la nutrición en fibrosis quística de una forma más bien general. Voy a explicar por qué es tan importante la nutrición en sí en la patología. Voy a hablar del tratamiento nutricional en sí, incidiendo también en cómo tiene que ser la alimentación, a qué nutriente hay que prestarle más atención especial y por qué es tan importante la hidratación, ¿vale? Entonces, de forma general, como siempre, empezamos explicando un poco en qué consiste la patología, aunque bueno, ya no lo sabemos, pero por ponernos un poco en situación. Que sabemos que es una enfermedad que es crónica y hereditaria, que está causada por mutaciones en un gen concreto que afecta a las glándulas del cuerpo que producen secreciones, ¿vale? Lo que hace es pesarlas y disminuir el contenido de agua, sodio y potasio. Y eso lo que provoca es un moco, un espesamiento que provoca pues, obstrucción de esos canales que transportan las secreciones. Entonces, este estancamiento favorece que se produzcan pues, infecciones e inflamaciones que afectan sobre todo a la glándula sudorípara, al pulmón, al páncreas y también a veces al hígado y al sistema reproductor. Y bueno, los síntomas característicos de esta patología, pues como ya sabemos, son el sabor salado de la piel, los problemas respiratorios, falta de peso y problemas digestivos. Yo me voy a centrar sobre todo en este último punto, que es uno de los pilares principales del tratamiento, que es conseguir una nutrición adecuada. Pero antes de empezar a hablaros de lo que es la alimentación en sí, pues vamos a empezar por lo más básico, que es entender un poco cómo funciona nuestro cuerpo cuando estamos afectados de FQ y por qué es tan importante seguir las recomendaciones que se os dan y el tratamiento que tenéis, ¿vale? Entonces, para ver cómo se digiere todo lo que tomamos y por qué es tan importante el tratamiento en concreto de las enzimas, vamos a empezar pues, por ver cómo se produce la digestión. Y la digestión no es más que la transformación de los alimentos en los nutrientes que luego nuestro cuerpo utiliza como energía. Y como sabemos, pues comienza en la boca, cuando nos comemos los alimentos, y aquí, además de producirse la masticación, pues ya encontramos algunas enzimas concretas que van degradando los nutrientes de los alimentos. Y en concreto encontramos la amilasa, que empieza a descomponer los hidratos de carbono. Luego seguimos por el esófago y llegamos al estómago, donde ya actúan, además de la amilasa, otras enzimas pancreáticas, o sea, otras enzimas, como son las proteasas, que digieren las proteínas, y llegamos al intestino delgado, donde el páncreas secreta estas enzimas que ya hemos comentado y además la lipasa, que descompone la grasa. Y en las diferentes partes del intestino ya se van absorbiendo los nutrientes y en el intestino grueso se absorbe el agua y se forman la heces. Y en el caso de la FQ, este momento en el que el páncreas secreta el jugo pancreático en el que se encuentran esas enzimas, sí que es un momento muy, muy clave, porque esto en un páncreas normal pues se produce sin problema. Se produce sin problemas, pero este moco del que hemos hablado, pues en fibrosis quística produce un bloqueo en los conductos que conectan el páncreas con el intestino, por donde se segrega ese jugo pancreático y por tanto esas enzimas no se secretan y no se puede iniciar esa digestión de la grasa y tampoco continuar la de hidrato de carbono y proteína. Por eso, al no producirse esa digestión, pues se produce una mala absorción de la grasa y las vitaminas, que es lo que provoca esas heces tan voluminosas y tan pastosas. Por eso el tratamiento farmacológico con Creon, pues lo que va dirigido es a reemplazar esas enzimas pancreáticas que en nuestro caso pues no pueden ejercer su función. Y luego, además de esta mala absorción que se produce antes de diagnosticar la FQ cuando no está tratada y que produce esas pérdidas de nutrientes, además en fibrosis quística también existe un aumento del gasto energético y por tanto de las necesidades energéticas por todo ese trabajo respiratorio extra que se tiene que realizar. Y además, los pacientes con fibrosis quística, pues bueno, suelen ser propensos a complicaciones que pueden limitar la ingesta de alimentos, como puede ser el reflujo, reagudizaciones respiratorias. Entonces, todas estas situaciones pueden producir en ciertos momentos que se limite la ingesta de alimentos. Entonces, esa unión de todos esos factores son los que conllevan a una pérdida de peso y es lo que puede provocar pues, efectos negativos en el estado nutricional y que a su vez estos colaboren en un deterioro de la función pulmonar y se empeoren todos los síntomas. Entonces, esto hace que el círculo vicioso, digamos, continúe. Y es por eso que es tan importante el tratamiento nutricional, cuyo objetivo pues, va a ser mejorar ese estado nutricional, porque un estado nutricional adecuado al final está asociado a un mejor pronóstico y a una mejor función pulmonar. Y para valorar el estado nutricional normalmente nos fijamos en el peso
y se recomienda que los niños con FQ que se han diagnosticado antes de los 2 años tienen un peso para la talla en el percentil 50, y para los adultos, más que solo el peso, nos centramos en el índice de masa corporal y se tiene que encontrar entre 22 y 23, dependiendo si se es hombre o mujer. Y bueno, los pilares básicos para conseguir y mantener ese estado nutricional adecuado van a ser una alimentación adecuada y, como ya hemos dicho, pues la terapia con enzimas pancreáticas. Y bueno, antes de pautar el tratamiento, lo que sí que es cierto que se va a realizar o se debe de realizar en todos los pacientes, tanto al inicio como en las revisiones periódicas, pues una valoración del estado nutricional, que va a incluir tanto una evaluación antropométrica, o sea, talla, peso, perímetro craneal en caso de los niños menores de 2 años, bien pliegue, estudio de la composición corporal, ya dependiendo un poco de lo que haya disponible en cada centro. Y además también una evaluación dietético-nutricional, o sea, preguntar un poco qué coméis para hacernos una idea de, pues bueno, eso, de vuestros hábitos, los gustos, cómo es la ingesta, los horarios. Y luego también, además, la Fundación Americana de Fibrosis Quística recomienda que haya un consejo dietético general para todos los pacientes diagnosticados de FQ, independientemente de su situación. Y ya dependiendo de las características y las necesidades de cada uno, pues sí que va a ser necesaria ya una intervención dietética más específica. Y bueno, en cuanto a la intervención nutricional en sí, debido a todos estos factores que hemos comentado, pues será necesario un aporte elevado de energía, por lo que se recomienda una alimentación que sea hipercalórica, o sea, que tenga un porcentaje elevado de grasa y de proteína y en la que además tendremos que tener en cuenta determinados nutrientes que ahora vamos a ver. Y sí que es cierto que yo siempre he incidido mucho en el concepto de alimentación hipercalórica, porque ya sabemos que tenemos que ingerir muchas calorías al día, pero aquí la pregunta es si vale todo, o sea, si se puede comer cualquier cosa con tal de llegar a los requerimientos diarios. Pues bueno, en realidad la respuesta es que no, ¿vale? No todo vale. Sí, tenemos que consumir muchas calorías, pero también tenemos que llevar una alimentación saludable, que esté adaptada, pero que sea saludable. Y elegir de cada grupo necesario pues, lo mejor y dejar a un lado lo que no nos interesa para la salud. ¿Y qué es lo que sí que nos interesa? Pues al final lo que veis en la imagen, en el caso de las proteínas, pues podemos elegir entre proteínas de origen vegetal o animal, las legumbres y sus derivados, carne, pescado, huevos, lácteos. En el caso de las grasas también nos vamos a centrar en las más saludables, aceite de oliva, frutos secos, semillas, aguacate. Y por supuesto, pues no se nos puede olvidar incluir frutas y verduras en la alimentación. Pero, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Pues todo el resto, todo lo que no hemos visto en la imagen anterior, que al final es todo lo que viene envasado con un montón de ingredientes que no son de calidad y que en la mayoría de los casos lo que hacen es saciarnos sin aportar los nutrientes que necesitamos, o sea, que nos quitan el hambre y evitan que tomemos otros alimentos que sí que son más saludables y que sí que aportan todos esos nutrientes que se necesitan. Entonces, en definitiva, al final nuestra alimentación, como la de cualquier otra persona, pues debe estar basada en frutas y verduras, en cereales, a poder ser integrales, legumbres, grasas saludables, y además se tiene que incluir pues, proteína que sea de calidad, y en esta alimentación sí que es cierto que no tienen por qué aparecer los elementos vamos, de los que hemos visto en la diapositiva anterior, que aún así son bastante abundantes en nuestra dieta a día de hoy. Y bueno, como veis, en esta pirámide directamente están tachados. O sea, es verdad que están presentes, pero no tendrían por qué. Todo lo que son los ultraprocesados, los snacks, la bebida azucarada, ¿vale? Todo eso podría ir fuera directamente. Entonces, al final, es una alimentación saludable con la peculiaridad de prestar más atención a determinados nutrientes que os voy a ir explicando, ¿vale? Por ejemplo, en la fibrosis quística, en los pacientes con fibrosis quística, encontramos una respuesta inflamatoria que está alterada, ¿vale? Y es frecuente encontrar, en el caso de los ácidos grasos, pues unos niveles anormales de ácidos grasos esenciales en el suero. Y en concreto, niveles elevados de ácido araquidónico y disminuidos de ácido linoleico y DHA. Y esa disminución del DHA, que es frecuente en los pacientes con FQ, puede contribuir a un aumento de la inflamación pulmonar y que se agrave esta patología pulmonar. El DHA es un ácido graso que es esencial, es de la serie omega 3 y sí que es necesario su aporte dietético diario para mantener la concentración suficiente en las membranas celulares y mejorar el perfil de ácido graso. Y esto se puede conseguir pues bien aumentando el número de raciones de pescado azul a la semana o incorporando el aceite de pescado a la dieta. Luego, centrándonos en los micronutrientes, también es muy importante mantener un consumo adecuado de las vitaminas liposolubles, ¿vale? De las vitaminas A, D, E y K, que son las que se disuelven en las grasas y se suelen encontrar disminuidas debido a esta mala absorción de grasas que se produce y aún así pues realizan funciones que son muy importantes en el intestino.
Por ejemplo, la vitamina A y la E tienen un gran poder antioxidante. La D ayuda a absorber el calcio y el fósforo y participa en la mineralización ósea. Y la vitamina K participa en la coagulación de la sangre. Entonces, aquí en la diapositiva sí que podéis ver las distintas fuentes de estas vitaminas, aunque es un suplemento bastante común en FQ. Luego, en cuanto a minerales, los principales que tenemos que tener en cuenta van a ser el cloro y el sodio, o sea, la sal. Y es que los pacientes con FQ se pierden hasta 4 veces más cloro y sodio por el sudor. Entonces tenemos que compensar esta situación para evitar la deshidratación. Y podremos hacerlo simplemente añadiendo sal extra a las preparaciones o tomando alimentos salados o sea, incluyendo alimentos salados en nuestra dieta, pero siempre intentando que sean lo más saludables posible, pues encurtidos, quesos, frutos secos, ¿vale? Y aún así sí que hay determinadas situaciones en las que hay que prestar especial atención y puede ser que sea necesario añadir bebidas isotónicas, como puede ser en épocas de mucho calor, sobre todo aquí en Andalucía, o cuando haya fiebre, cuando haya una actividad física intensa, y también en el caso de los lactantes puede ser necesario, ¿vale? Luego también hay otros minerales que son especialmente importantes en la FQ, como puede ser el calcio, y de este en concreto sí que es importante alcanzar las dosis diarias recomendadas, en parte por la alta prevalencia de osteopenia, osteoporosis y riesgo de fractura. Y aún así también es importante no solo el calcio, sino la vitamina D, realizar actividad física, la exposición solar, o sea, aún así empezar por una ingesta mínima de calcio viene bien, pero va a ser necesario hacer el resto de cosas, ¿vale? La actividad física y el sol. Luego, el zinc, perdón, ¿qué me pasa? El zinc también es un nutriente esencial porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarlo, y es verdad que en el caso de la FQ la absorción puede además estar inhibida por la presencia de grasa y de proteína no digerida. Y entonces por esto y por las funciones tan importantes que realiza es importante ingerirlo por medio de la dieta. Y bueno, aquí veis las distintas fuentes de zinc donde podemos encontrar este micronutriente. Luego aquí podéis ver una tabla resumen de la frecuencia con la que se debe consumir cada grupo de alimentos semanalmente para intentar cubrir todas las necesidades, y así para destacar pues podemos ver que cada día se deben tomar 2 raciones de verduras, que en realidad con incluirlas en almuerzo y en cena pues ya estaría cubierta, y luego también hasta 3 raciones de fruta. Y luego, en cuanto a los alimentos proteicos, pues podemos ver que todos tienen la misma recomendación, que son unas 3-4 veces a la semana, procurando que haya rotación y que no se utilicen siempre los mismos. Y en nuestro caso, pues además dando más prioridad al pescado azul, como puede ser el atún, el salmón, los boquerones, ¿vale? Por los ácidos grasos saludables que contienen, como ya hemos dicho. Y bueno, este tipo de tablas sí que es verdad que, aunque son así muy representativas, hay veces que pueden ser un poco liosas, y yo prefiero ir explicando qué se debe incluir, o ir quitando un poco mitos y dudas de qué se puede y no se puede incluir en cada comida para que quede todo un poco más claro. Entonces, vamos a empezar por la primera comida del día, el desayuno. Y es verdad que aquí siempre se ha dicho, vamos, la combinación más típica de desayuno y que siempre se ha recomendado es esta que vemos, ¿no? Pues lácteos, cereales y fruta. Y en realidad siempre nos hemos preguntado eso, y ¿es esta la mejor combinación o no tiene por qué? Pues bueno, en realidad vemos que depende, y depende porque en realidad esta fórmula de lácteos, cereales y fruta se puede malinterpretar, porque dentro del lácteo podemos encontrarnos pues un vaso de leche o por ejemplo un batido de chocolate, ¿no? Lo podríamos confundir. En el caso de los cereales puede ser esta una opción, pero también esta otra. Y en el caso de la fruta, pues lo mismo. Entonces, a priori es verdad que estas dos opciones cumplirían esa fórmula tan repetida, pero obviamente una es mucho más recomendable y más saludable que la otra. Y sí que es cierto además que no tiene por qué ser esa la única opción de desayuno, vamos, que puede haber 1000 opciones más. Se puede desayunar lo que se quiera, no tiene por qué ser dulce ni salado, lo que a cada uno le guste, o sea, lo que se quiera, pero siempre que sea saludable, ¿vale? Luego, pasando ya a las comidas más intermedias, digamos, pues la media mañana, la merienda, yo aquí he puesto algunas de las opciones que más me encuentro cuando pregunto sobre todo a los niños. Y si es verdad que, bueno, pues estas opciones no es que no sean las mejores, sino es que no son nada recomendables para merendar esto, casi que mejor no merendar, porque esto es verdad que no tiene cabida en una alimentación saludable. Y al final, pues, ¿por qué no son buenas opciones? Pues porque galletas, cereales, al final, por mucho que nos quieran vender la etiqueta, los ingredientes que contienen, cuando no está mal uno, está mal otro. Entonces, al final tienen harina refinada, grasas de mala calidad, azúcar, edulcorantes.
Entonces, no son la mejor opción. En el caso del bocadillo sí que puede ser una buena opción, pero claro, siempre dependiendo de los ingredientes que usemos, del pan que utilicemos, que siempre va a ser mejor uno integral que uno de molde o blanco, y también de lo que le metamos dentro, que solemos abusar mucho de los embutidos y al final, pues bueno, son carnes procesadas que tampoco conviene abusar de ellas. Y bueno, tenemos muchas opciones más saludables que meter en el bocadillo y que sí que contienen además esos nutrientes que hemos dicho que nos vienen bien, pues el salmón, atún, huevo, queso. Podemos buscar otras opciones como yogur con frutos secos y fruta y cereales, un batido de fruta, o sea, por opciones hay muchísimas. Luego, siguiendo con las comidas, ¿vale? Para explicar lo que debe contener una comida principal, a mí me gusta mucho utilizar el plato de Harvard, ¿vale? Y es que este plato lo que explica es lo que debe contener cada día, de lo que tiene que estar compuesto cada día el almuerzo y cena para ser completo. Y dice que la mitad tiene que estar compuesto de verduras, ya sean crudas o cocinadas, y de la otra mitad restante, un cuarto tiene que estar compuesto por proteína y el otro cuarto por hidratos de carbono, ¿vale? Pero de los que hemos dicho antes que sí que son saludables. Y luego además nos especifican que el aceite que se utilice para cocinar tiene que ser aceite de oliva y que se tiene que tomar fruta de postre y la bebida por excelencia pues debe ser el agua. Aquí podemos ver algunos ejemplos de lo que podrían ser platos saludables siguiendo este método, pero aún así, pues bueno, cada uno en su casa puede hacer lo que quiere, las combinaciones pueden ser infinitas. Y bueno, estas podrían ser unas buenas opciones de almuerzo y de cena en el caso de FQ, pero sí que tendríamos que tener en cuenta, pues como ya hemos explicado, añadirle sal por la importancia que contiene o que los alimentos sean salados y en determinadas situaciones, por esta pérdida de peso y esta necesidad de una alimentación hipercalórica, pues igual podemos necesitar enriquecer estos platos, ¿vale? Entonces, ya hemos dicho que la alimentación tiene que ser hipercalórica y que no vale cualquier alimento, entonces para conseguir la mayor densidad calórica y de nutrientes sin modificar el volumen, lo que podemos hacer es enriquecer estos platos utilizando además alimentos saludables, ¿vale? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues aquí tenéis una diapositiva resumen pues con ejemplos de técnicas de enriquecimiento pues por grupos de alimentos, ¿vale? Siempre se recomienda pues saltear, rebozar, añadir salsa, frutos secos enteros, triturados, hacer batidos, ¿vale? Como podéis ver, pues cada grupo podemos ir haciendo pequeñas cosas que añadan más cantidad de energía y de nutrientes, pero que no modifiquen al final lo que nos vamos a tomar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo práctico, ¿vale? Dos ensaladas que a simple vista parecen iguales, porque las dos ocupan lo mismo, son el mismo cuenco y la misma base, o sea, al final son brotes verdes y pollo, pero sí que es verdad que lo que se diferencia es el resto de ingredientes. Y mientras que la primera es más ligera, lleva tomate, cebolla, zanahoria, pan, y la salsa es más ligera, pues la segunda ya lleva aguacate, lleva pan frito, lleva queso, una cucharada sopera de semilla, ¿vale? La salsa es más contundente. Son cambios que a priori pues no abultan mucho, no se notan, pero sí que es cierto que poquito a poco, cambiando ingrediente a ingrediente, pues hemos mantenido el mismo plato, el mismo bol, digamos, pero hemos añadido en este caso, por ejemplo, pues 300 calorías más, que es lo que podría ser a lo mejor un suplemento, una fórmula. Entonces, en el mismo plato añadir eso, pues nos puede venir muy bien en caso de que estemos en una situación en la que necesitemos añadir más energía. Y esto, por ejemplo, pues podrían ser otros ejemplos de enriquecimiento, ¿vale? Una manzana. Vamos a analizar una manzana. No es lo mismo una manzana sola que una manzana si le añadimos una cucharada de, por ejemplo, de mantequilla de frutos secos. Y si acompañamos con un zumo, pues no es lo mismo un zumo comercial que un batido de fruta hecho por nosotros que tenga leche entera y esa pieza de fruta. Ya estamos añadiendo más cantidad de fibra, más cantidad de grasa, de proteína, ¿vale? Si elegimos, por ejemplo, tortitas de arroz, pues o un bocadillo, pues intentar que ese relleno pues sea un poco más nutritivo y más contundente, ¿vale? Vamos eso poquito a poco en cada comida, haciendo pequeñas comidas al día, pues intentando ir añadiendo un poquito más de alimentos, sobre todo haciendo que no se aumente mucho el volumen. Y de hecho sí que es cierto que en esta situación en la que se necesite más energía, lo primero que vamos a hacer evidentemente es intentar alcanzar los requerimientos calóricos pues, por medio de la alimentación convencional, como digo, pues eso, enriqueciendo la alimentación. Pero sí que es cierto que hay veces que por diferentes circunstancias pues no se puede, entonces tenemos otras opciones y tenemos que recurrir a un soporte nutricional. Y este soporte nutricional puede ser, o bien, o sea, se puede administrar por vía oral, que será la vía de elección si no hay ningún problema gastrointestinal, o por sonda nasogástrica o directamente al estómago por botón gástrico, ¿vale? Y el soporte nutricional puede ser total, en el que el 100% de las necesidades van a estar cubiertas de esta forma con una fórmula específica, utilizando una vía u otra,
o de forma parcial, ¿vale? En la que lo que se hace es pues suplementar, eso, alimentar a una alimentación, ya que intentamos que sea hipercalórica de por sí, pues añadir un suplemento nutricional y se elegirá la fórmula pues que más se adapte a las necesidades, ¿vale? Lo que sí es verdad que se insiste mucho siempre, lo que intentamos asegurar es que esta fórmula que se añada sea un suplemento a la alimentación, ¿vale? Y que no sustituya alguna de las comidas, porque si no, no nos estamos asegurando ese aporte extra de calorías. Y ahora ya pasamos a la hidratación, como hemos mencionado antes, ¿vale? Es que una hidratación adecuada, evidentemente, es necesaria para todas las personas, pero especialmente vital en fibrosis quística por la pérdida extra de cloro y de sodio que se tiene a través del sudor, porque además es que la deshidratación puede ocurrir muy, muy rápido. La aparición de la sed normalmente se activa por un aumento de la concentración de sal en sangre. Entonces, debido a que una persona con fibrosis quística pierde más sal en el sudor, pues esa aparición de la sed no se activa, entonces no se tiene esa capacidad de reconocer la necesidad de líquidos tan fácil y no se puede confiar en la sensación de sed para predecir que se está deshidratado. Entonces hay que tener un especial cuidado en esas situaciones que hemos dicho antes, como con fiebre, en épocas de excesivo calor, una actividad física intensa, ¿vale? Porque dependiendo, sobre todo en casos de actividad física, dependiendo de la duración y la intensidad, habrá veces que solo con agua sea suficiente para reponer, pero otra igual va a ser necesario utilizar suero oral, ¿vale? Y algunos consejos así generales para mejorar la hidratación, pues tenerla muy, muy en cuenta, tener siempre a mano una botella de agua, por ejemplo, procurar también tomarla fuera de las comidas principales para evitar saciarnos sin aportar calorías. También tener en cuenta, bueno, la toma de líquidos por medio de otra forma, que no sea el vaso de agua tal cual la botella de agua, sino pues por infusiones, caldos, batidos. Si nos cuesta trabajo tomar agua sola tal cual, puede hacer como refrescos caseros con fruta, con zumo de limón, ¿vale? Todo esto puede contribuir poquito a poco a mejorar la hidratación. Y bueno, ya por último, para cerrar, pues resumiendo así como consejos generales, os dejo algunas recomendaciones para eso, intentar incluir esta alimentación hipercalórica, hacer algunas cosillas para hacerlo un poco más llevadero. Por ejemplo, tomar los platos más calóricos primero y dejar para después los más ligeros, ¿vale? Esto no significa que no los tengamos que incluir, tenemos que incluir todos los alimentos y todos los ingredientes, pero nos interesa más primero los más calóricos y luego dejar para después los que son un poquito más ligeros, por ejemplo la ensalada, ¿vale? Así evitamos saciarnos sin aportar demasiadas calorías. Lo que hemos dicho de hidratarse, ¿vale? Tener siempre a mano una botella, hacer mejor 5 o 6 comidas de pequeño volumen al día y que sean planificadas, ¿vale? Evitando picotear alimentos que a lo mejor no nos aporten muchos nutrientes, pero que sí que nos quiten ese hambre y no eviten tomar la próxima comida con ganas, ¿vale? Y también eso, intentar llenarnos de nutrientes y conseguir que en el menor volumen haya la mayor densidad calórica posible, ¿vale? Y bueno, como la alimentación de cualquier persona, pues evidentemente es necesario variar y rotar los alimentos para evitar la monotonía. Y en nuestro caso, priorizar el pescado azul dentro de las raciones de pescado a la semana. Añadir sal a las comidas o tomar alimentos salados. Y ya por último, aunque, bueno, evitar el consumo de bebidas alcohólicas porque también contribuyen a la deshidratación. Y es verdad que por último, aunque hay veces que resulta un poco difícil, sí que es necesario intentar que la comida, intentar que la comida no sea el centro de nuestra vida y de la conversación, ¿vale? Hay que ponerle mucho interés y preocuparse por hacerlo bien, pero tampoco tiene que ser un motivo de discusión constante ni de obsesión, porque llegar a esta situación al final puede provocar todo lo contrario, es que genere un rechazo a la comida por parte del paciente. Entonces, sí, ponerle atención y darle la importancia que tiene, pero que no se piense solo en eso y que no sea el centro ya os digo, el centro de la conversación todo el rato, ¿vale? Así que nada, como os decía, hoy era algo muy, muy general y ahora si queréis pues podéis hacer preguntas, vamos, las preguntas que tengáis.